¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde hace varias semanas, con el nuevo regreso de la Fuente del Lumbillo, les damos cierta tabarra, cierta lata sobre la filosofía, de este programa, la línea a seguir, a quién entrevistamos y por qué lo hacemos. Entre los grupos a que entrevistamos tenemos especialmente afecto a grupos de personas que sacan tiempo de donde no tienen, en cierto modo para anunciar, fomentar y publicar el problema de otras personas, bien sean psicológicos, bien sean físicos, de tal forma que hemos entrevistado, por ejemplo, al grupo de Proyecto Hombre o también a la presidenta de Teama. Hoy nos vamos a referir a un problema, por definirlo de alguna manera, que afortunadamente, y tiene su parte positiva, es ya bastante público, porque hace muchos decenios, o no tantos, no era tan público o tan conocido. Ya ahora sí lo es, y por tanto, como es un problema público y social, se buscan las mejores soluciones, o al menos que las personas que necesitan tratamiento sea lo menos doloroso posible y también lo menos costoso. Hablamos de celíacos y hemos traído a sus dos máximos responsables de la asociación de celíacos aquí en Melilla, Marisa Santamaría, muy buenas. Hola, buenas. Óscar Sánchez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy yo también un poco eso es por exceso de trabajo, pero no pasa nada, mis compañeros me conocen. La Fuente del Lumbillo es un programa nocturno, me gusta la noche. Decía, y quería haber dicho bien, que personas como vosotros habéis logrado dar a conocer problemas que afectan a muchísimas personas, algunas de ellas ni siquiera lo saben. En este caso el tema de los celíacos. Digo bien si hace relativamente poco, no sé, 10, 15, 20 años, si bien celíacos siempre ha habido, parece como si hubieran surgido hace apenas 20 años y antes no había nada, antes era como una especie de desierto, evidentemente siempre lo he sabido. ¿Cuándo hay un punto de inflexión temporal, Melilla en particular, en España a nivel en general, de tal forma que los celíacos se ven un poco más, si no protegidos, al menos conocidos? Pues yo creo, mira, si te hablo de nivel nacional, pues puedo decirte 10, 12, 13 años, que ahí es cuando ya empiezan a verse, a conocerse más y a saber qué es un celíaco. Si te hablo de Melilla, puedo decirte 5, 6, 7 años, es cuando empiezan ya en Melilla a verse. Yo creo que fue más con la asociación. Cuando montamos la asociación, fue cuando ya se empezó en Melilla a conocer. Todavía queda mucho por hacer, pero más o menos ya, bueno, esto es ya otro mundo. Reconozco, y además mea culpa como periodista, que yo desconocía el tema y empecé a conocerlo, me acordaré siempre, en una rueda de prensa de hace 10 o 11 años que dio el diputado Antonio Gutiérrez, a la sazón también médico, y en sus semanales ruedas de prensa habló sobre el tema celíaco, sobre qué los afectados se habían acercado a él, sobre los problemas que había de conseguir alimentos, de que estos eran caros, el tratamiento en el hospital, y fue la primera vez que escuché y que se puso sobre la mesa, digamos, con un interés político. Ahora bien, la enfermedad en cuestión, que es antigua, no ha aparecido hace 15 años ni hace 20, ya incluso hasta los griegos hablaban de ella, y a veces hay términos singulares como que es como la enfermedad falsa, la enfermedad mentirosa, la gran imitadora, porque uno no sabe muy bien, ni el que lo tiene, ni el que ve a personas que lo pueden padecer, ¿cuándo aparece el síntoma y a alguien le dicen, tú sí eres celíaco? Es un poco complicado porque, como has comentado, le llaman la enfermedad camaleónica. Sí. Entonces puede tener, digamos, diversos síntomas, muchos síntomas de diferentes formas. Entonces la hace ya de por sí muchas veces difícil de diagnosticar. Una enfermedad que tiene base inmune y necesita de analizar varios parámetros para, entre comillas, poder llegar al último diagnóstico, que es lo que es la enfermedad celíaca. No obstante, en España no hay una cifra totalmente general, se habla de que hay cerca, como mínimo 1 millón de afectados, pero la singularidad de esto es que la mayoría no lo saben. Sí, solamente un 25% de los celíacos saben que son celíacos. O sea, que hay un 75% de personas por el mundo que no lo saben, están dentro del grupo celíaco silente, que le llaman, pues lo tienen dentro, tienen la genética, no se les ha manifestado o se les ha manifestado pero no tienen el diagnóstico, tienen otro diagnóstico. Y entonces, estadísticamente, un 25% son los que están diagnosticados.
Quizás es que porque la persona celíaca o las personas celíacas tienen en sí una enfermedad que una de sus virtudes es quizás su mayor defecto. Esto es, no digo que uno no se siente mal y no digo que uno incluso pueda empeorar, pero técnicamente o de entrada no es una enfermedad mortal como tal. O sea, se puede soportar, y nunca mejor dicho este verbo, se puede soportar más mal que bien. Pero al no ser tan estrictamente mortal, puede ocurrir eso, que el 80% de los celíacos, y me refiero a España nada más, convivan mal con su enfermedad, pero convivan. Hombre, el problema que yo veo es que es una enfermedad que es importante que el diagnóstico sea lo antes posible, porque es verdad que no es una enfermedad mortal, pero sí te puede llevar a enfermedades relacionadas, que lo que te llevarían a una, entre comillas, a una complicación de salud que sí te podría llevar en un futuro medio plazo, pues a complicaciones bastante serias. ¿Cuándo empieza la complicación? Por ejemplo, es cierto que al ser celíaco, si no eres tratado debidamente, puedes ser más propenso a la diabetes, por ejemplo. Pues sí. La diabetes es una enfermedad pantalla que se diagnostica, no siempre, pero muchas veces, una enfermedad pantalla que se diagnostica por un mal diagnóstico de la celiaquía. Pero lo que yo te quería comentar es que sí es una enfermedad mortal. La celiaquía es tan seria porque es una enfermedad mortal. Quería que lo supiera. ¿Por qué? Porque en el momento en que un celíaco no lleva la dieta estricta durante toda su vida y empieza a comer un poquito, por conocimiento o desconocimiento, llega un momento en que se le puede convertir en cáncer. Y el cáncer, la mayoría de las veces, ¿qué es? O sea, es una puerta abierta a otras enfermedades si no es tratado debidamente. Por supuesto. No es en sí una alergia, ¿no? Vamos a ver, hay alergias al gluten, intolerancia al gluten, que es el celíaco, ¿vale? Y luego aparte están pues las alergias solo al trigo, pero que no tiene, bueno, que tienen que comer lo mismo, porque realmente el alérgico y el intolerante tienen que comer lo mismo que el celíaco, pero el celíaco es el que puede sufrir el problema cáncer, el grave. El que no lo tiene tan claro cuando come, pero que como el alérgico, pero sí es cierto que puede llevar a padecer cáncer. Entonces sí es una enfermedad mortal, de ahí la seriedad de llevar una dieta sin gluten estricta, de ahí la seriedad a que desde la asociación queramos visibilidad, queramos dar a conocer que las personas que rodean al celíaco sepan cómo pueden convivir con él. O sea, que un celíaco puede tener una vida normal completamente, siempre y cuando lleve una dieta estricta sin gluten, pero súper estricta, 365 días al año, 24 horas al día. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que provoca daños en el intestino delgado por la ingesta de gluten. Pero vamos por partes. Se trata de una enfermedad que afecta a personas con unas características genéticas concretas. No obstante, no significa que vayas a desarrollar la enfermedad, ya que a pesar de que esta predisposición se da en el 30% de las personas, solo aproximadamente un 1% de la población es celíaca. El sistema inmunitario, encargado de defendernos de agresiones externas, se daña a sí mismo atacando por error a las células sanas. Las vellosidades del intestino delgado quedan deterioradas por las proteínas del gluten, impidiendo la absorción de los nutrientes de los alimentos que comemos. Además, el sistema inmunitario se desestabiliza pudiendo desarrollar otras enfermedades asociadas. Por eso es tan importante que si tienes algún síntoma como diarrea persistente, falta de apetito, cambios repentinos de humor, distensión abdominal, cefaleas o apatía, acudas a tu médico para que determine si eres celíaco y comiences tu tratamiento, que no es otro que una dieta sin gluten. Pero tranquilo, comer sin gluten no es sinónimo de una dieta aburrida o insípida. Al contrario, hay muchos alimentos que no contienen gluten y los que lo tienen pueden sustituirse por otros que sí puedes comer tranquilamente y que también están riquísimos. FACE, Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Hay niveles, quiero decir, hay un celíaco de un mayor nivel, de mayor gravedad, va por fases, el término no es científico, pero se puede ser celíaco light. No, realmente cuando hay un diagnóstico, realmente la clasificación se dictamina cuando hay un diagnóstico, a la hora de diagnosticar.
tenemos, digamos, por una escala del 1 al 4, y según el daño intestinal que tenga esa persona, ahí sí, en el momento de diagnosticar hay una diferencia, pero realmente no todos los celíacos, como aquel que dice, son iguales. Cuando ingieren, en este caso, un porcentaje de gluten o una mínima ingesta de gluten, el daño es para cualquiera de los 4, por ejemplo, que tengamos, es el mismo. Aún así, a cada uno se le puede, digamos, los síntomas, ahí sí pueden ser diferentes. Por ejemplo, ante una ingesta de gluten, por ejemplo, un primer celíaco puede ponerse mano en el momento y otro celíaco, el siguiente, puede ponerse mano al mes o otro a los 3 meses. Entonces, digamos que el daño es para los 4 iguales, pero sí, en el diagnóstico sí hay un grado de lesión. Y todo esto a veces con una muy pequeña cantidad de trigo. Ínfima. Claro. Un despiste, vamos. Lo que me puede caber aquí en esta mano, pues por esto hay personas que directamente, conforme lo están rozando la boca, se tienen que ir corriendo al baño. Y eso es lo mejor que le puede pasar, porque ya saben que han ingerido gluten. Y la persona que ingiere la misma cantidad y no tiene ningún tipo de molestia de nada y no se ha enterado de que ha ingerido gluten. Pero es que a las dos personas le afecta por igual. Le afecta el interiormente las vellosidades intestinales le han afectado igual. O sea, el mismo daño en las vellosidades intestinales está hecho, es el mismo. Solo que unas personas, pues como en todas las enfermedades, unos manifestamos con más intensidad las cosas, unos tenemos ante la fiebre más molestia, menos molestia, pues esto es lo mismo. Si no se diagnostica a tiempo, la celiaquía puede producir vómitos, fatiga crónica, dermatitis herpetiforme, falta de apetito, apatía, depresión, retraso en el crecimiento, diabetes, infertilidad, aborto o linfoma. Pero si se diagnostica, no. Cuanto antes lo sepas, mejor. ¿Qué se entiende por contaminación cruzada? Es a la hora, lo digo porque lo he leído, lo he estudiado, es a la hora de cuando se va descubriendo si es una persona celíaca o no, o cuando ya se celíaca y entonces puedes contaminarte por algún tipo de alimento que crees que es bueno y en realidad no lo es. Pues mira, la contaminación cruzada, te voy a poner un ejemplo claro para que te des cuenta. Por ejemplo, estás en una fiesta y cortan con un cuchillo pan con gluten. Y con ese mismo cuchillo y con esas manos sin lavar y en esa misma encimera, aunque no me hacen falta ni siquiera ni las manos ni la encimera, con el mismo cuchillo voy a cortar pan sin gluten y ya tiene la misma cantidad de gluten ese pan que he cortado con el mismo cuchillo que el otro, prácticamente. Hace el mismo daño ya. Eso me lo dijo, fue lo primero que me dijo el digestivo cuando se lo diagnosticaron a mi hija. Dice, para eso darle un bocadillo igual, porque va a ser el mismo daño. O sea, ¿entiendes? Utilizar utensilios que se han utilizado para cocinar con gluten, utilizar las manos, cojo algo con gluten, yo tengo que lavarme las manos, pero las manos hasta de uñas, porque en las uñas queda. Nosotros cuando vamos a los restaurantes le decimos el delantal, porque en el delantal, cuando uno está cocinando, pues sin querer podemos hacer así. Entonces, hasta el delantal hay que cambiárselo. Toda una encimera limpia, todo, porque la contaminación cruzada está en el ambiente. He sido, sobre todo yo, bastante dramático en estos primeros minutos del programa, hablando de la seriedad y de lo que es en sí la enfermedad de los celíacos, con lo cual no hay que esconder nada. Ahora bien, vamos a hablar un poco en un sentido un poco más práctico, sino incluso hasta cierto punto positivo. Está claro que el tratamiento del celíaco es comer bien, y por comer bien me refiero a no comer lo que no puede. Pero, ¿hay algún tipo de tratamiento médico? Actualmente, que sepamos, el único tratamiento médico es una dieta estricta sin gluten de por vida. Es que no hay cura. No hay, todavía no la hay. Todavía no hay ninguna cura. Estamos esperanzados que se vaya investigando cada vez más y se pueda conseguir, pues no sé, algún tipo de medicación entre comillas, o que podamos
en este caso, pues mejora la calidad de vida. La diabetes, que en sí no tiene cura como tal, aunque tiene varios niveles, más o menos la puedes mantener, de hecho vivir con ella, con las inyecciones debidas de insulina, y luego, en cierto modo, casi comer de cualquier cosa, sobre todo si estás sano, cosa que con los celíacos no se puede. Con los celíacos es imposible. Ya como ha dicho Marisa, lo que es transgredir la dieta sería, vamos, al momento un desencadenante o se desencadena en el organismo un ataque del sistema en este caso el sistema inmunológico en el intestino, y cuando empieza como aquel que dice, a hacer daño. Hemos hablado de las personas enfermas y de su tratamiento en un país aceptablemente desarrollado como es España, que no obstante todavía se lucha mucho por dar a conocer esta enfermedad. No quiero ni pensar lo que puede ser un país del tercer mundo, evidentemente, donde obviamente habrá celíacos, por puro porcentaje, por pura estadística. Vale, pero también quiero hablar de lo que yo llamaría personas, digamos, afectadas de forma indirecta, a saber, familiares. En el caso de Marisa es tu hija, y en el caso de muchas personas, pues no toda una familia puede ser celíaca, puede ser un individuo, o dos, o lo que sea. Claro, ¿cómo afecta esto a una familia? Sobre todo a los que tienen responsabilidad, porque si un hermano tiene un hermano celíaco, bueno, pues más o menos uno se hace con eso y sabe las cosas que tu hermano no puede comer. Y en cierto modo creces con esa singularidad. Pero, ¿qué pasa con los padres? Bueno, pues hay de todo, porque hay familias que deciden optar por la dieta sin gluten estricta para toda la familia y no pasa nada. No pasa nada porque por no comer gluten no pasa nada. Entonces deciden por eso. ¿Qué ocurre? Que es cierto que los productos sin gluten son muy caros. Entonces, pues bueno, se van buscando triquiñuelas, hacer pan en casa, hacer todo tipo de repostería y tal, y bueno, comprar lo mínimo e indispensable. Pero sí es cierto que y de hecho en la asociación las tenemos. Y él, en su casa, viven así. Ellos en su casa todos sin gluten. Sí, nosotros comemos todos sin gluten. Es la manera, en este caso, de asegurarnos lo máximo posible que la contaminación cruzada no nos juegue una mala pasada, como aquel que dice. En casa somos dos celíacos, entonces pues realmente nos compensa. Como ha dicho Marisa, realmente comer sin gluten a las personas que pueden comer gluten y no lo comen no le va a repercutir negativamente. Está claro que bueno, que una vez que salen a la calle pueden volver a comer gluten sin problema. De todas formas, no hay muchas diferencias porque hablamos de alimentos comunes valen para personas que coman sin gluten como las que no comen, las que en este caso no comen gluten. Por ejemplo, el caso del pescado, la leche, la carne, la verdura y la fruta son para todas las personas lo mismo. Es decir, y lo importante es basar la dieta en alimentos naturales. Por eso, como ha comentado Marisa, que los productos es verdad que son muy caros, pero bueno, siempre podemos coger la triquiñuela de basarnos en lo natural, que afectará más positivamente a nuestra salud, que intentar en demasía utilizar productos precocinados o elaborados que nos costarán mucho más todavía. ¿Será más en mujeres o en hombres? Pues yo pienso más que en mujeres. Tengo entendido que sí, que se da más en mujeres. En mujeres, y además últimamente detectan muchísimos más adultos que niños. Últimamente la detección de adultos es brutal. Pero cuidado, cuando se detectan adultos, y era un poco la pregunta que venía ahora, os he preguntado si hombres y mujeres, he leído que más bien se da en mujeres. Y iba a preguntar también si más en niños o en personas mayores. Pero cuando se detecta más a personas mayores, ¿eso es porque hay una mayor cultura en el estudio de soy o no soy celíaco? ¿O es que puede aparecer ser celíaco a partir de una edad determinada? O sea, ¿se puede nacer no siéndolo y después, 25 años después, lo eres? No. Todo el mundo, toda persona que es celíaca nace con el gen. Nace, vale. Entonces, lo que como he comentado antes, lo tenemos silente en el cuerpo. Está silente. Entonces, normalmente, a mí los médicos me dijeron, y es cierto, yo lo he comprobado con muchísima gente que se acerca a la asociación, porque le he preguntado, con algo que salta las chispas, algo. Por ejemplo, aquí en Melilla hay 3 chicas que después de dar a luz, se le despertó, después de dar a luz, que no sabían qué era, no sabían qué pasaba, y fue. Entonces, después de algo,
Hipersensible, muy especial. Un efecto traumático, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mi hija fue después de una varicela. ¿Me entiendes? Entonces, en la mayoría de los casos hay personas que no, que directamente hoy empiezan a encontrarse mal, y puede surgir a cualquier edad. Nosotros tenemos una señora que tiene 70 años y se la han diagnosticado hace un par de años. O sea que desde que empiezan a tomar los cereales con gluten, que los pone el pediatra, hasta toda la vida. O sea, no hay edad para un diagnóstico. Bien, habéis conseguido meterme miedo en el cuerpo, estupendo, fantástico, y eso que estáis ante una persona que es omnívora, yo como de todo, no mucho, pero como de todo, pero en fin, ya veremos, cruzaremos... Porque no te hemos dicho los síntomas. Exactamente, déjalo, luego. Vamos a ver, hablé al principio de cómo yo incluso como periodista desconocía la influencia y la situación de esta enfermedad, que evidentemente, sigo subrayando, no apareció hace 15 años, o sea, no... Si es que los celíacos aparecieron a partir del 95, no, siempre lo he sabido. Pero yo empecé a darme cuenta, como persona individual, paseando, que vuestras comidas especializadas, sobre todo en el tema de repostería, empezaban a llegar a herboristerías. Pero luego, el mercado es el mercado, y empezaron a llegar a ciertas tablas o ciertos pasillos de ciertos supermercados que he de decir que han ido aumentando. Y no solamente en repostería, sino incluso en otro tipo de alimentos. Ahora hablaremos del precio, pero a nivel de lo que es la oferta, ¿se ha mejorado? Okay. Aunque sea a golpe de cultura y de esfuerzo por parte de asociaciones como las vuestras. Sí, es cierto que se ha mejorado bastante. Bueno, yo puedo decir mi caso. Yo llevo con este tema 16 años. O sea que en 16 años te puedo decir de no encontrar cuando mi hija tenía 2 años y medio un paquete de gusanitos sin gluten para una niña de 2 años y medio, ni chuchería, porque no lo encontraba, no había en Melilla. Ahora, bueno, yo me traía de Málaga cuando íbamos de vacaciones una maleta llena de cosas que era increíble. Ahora, gracias a Dios, me traigo algunas cosas, pero más bien capricho que no hay aquí. Gracias a Dios tenemos una gama muy amplia de productos, y este invierno, bueno, ya tenemos hasta socios colaboradores nuestros que tienen comercio, que, vamos, una maravilla. Hablemos de precios. Si bien la oferta ha aumentado y eso ha, si no consolidado, estabilizado un poco los precios, siguen siendo productos mucho más caros. Sí, totalmente. En vuestro caso, que todos coméis como si fuerais celíacos, aunque no lo seáis todos, cuesta mucho más, ¿no? Bastante, mínimo el doble, triple del precio, tirando, digamos, por lo más bajo, la diferencia que hay, tanto, no sé, por ejemplo, en productos, un simple paquete de pasta puede de X marca puede triplicarte al de, en este caso, uno convencional. Es decir, que tanto pastas como en repostería, como, digamos, todo lo que va empaquetado, no sabemos por qué, no sabemos si es porque en este caso los protocolos que utilizan en la fábrica son más costosos, pero pensamos que demasiado caro, demasiado coste para realmente lo que puede ser el proceso y la diferencia con un producto convencional que contenga gluten. Vamos a hablar un poco de administración, y por administración no me refiero a la nacional, sino a la vuestra. ¿Llegáis vosotros en Melilla cuándo llegáis? ¿La asociación cuándo se crea? Pues la asociación, si no recuerdo mal, se creó, era otra directiva. Sí. No, mucho tampoco, ¿no? Estamos 18, pues yo creo que 10, 11, el 2010, 2011, algo así, no tengo muy claro. Vuelvo a insistir en el término, esa cultura de la existencia de esta enfermedad es posiblemente quizás el esfuerzo que más os ha llevado y el trabajo que más habéis tenido que realizar en estos últimos años, que por cierto doy fe como periodista que lo habéis conseguido. Dicho esto, ahora hay otros objetivos, pero eso ya se ha conseguido. Pero cuando viene alguien a nivel individual o porque cree que alguien de la familia lo tiene, empezáis a tener la sensación de que a veces os consultan antes a vosotros que a los médicos. O sea, creo que... No, porque nosotros cuando nos llama un nuevo celíaco o alguien recién diagnosticado, que le han diagnosticado a su hijo y tal, siempre lo atendemos cuando tienen el diagnóstico.
nunca antes. ¿Por qué? Porque puede ser un falso diagnóstico, puede ser... Entonces nunca, siempre es primero el diagnóstico del médico, porque además ellos, yo siempre lo digo y lo diré, yo no soy médico, ellos son los que saben. Yo explico, pues nosotros explicamos una vez que el celíaco sale de la consulta con todo lo que tiene, con todo lo que le ha dicho su médico, que es el que sabe, y nosotros le explicamos a vivir con eso, pero no más. Nosotros nunca jamás podría ponerme por encima de... Vamos, no se me ocurriría jamás en la vida. Por curiosidad, ¿en vuestra asociación No, asociación tenéis algún médico que es celíaco? Médico, no. Tenemos... Sí, tenemos un médico celíaco. Tenemos uno. Porque es curioso, vamos. Sería singular verdad. Preguntarle cómo lo descubrió, posiblemente quizás de cuando era jovencito, no sé, pero bueno. No, últimamente, en los últimos años, sí. Bueno, cuando llegan, ya vuelta a asociación, me ha gustado la frase de enseñar a vivir, ¿qué os preguntan? Vienen tan desesperados que nos dicen, es que acabo de salir de la consulta, te llaman, es que acabo de salir de la consulta del médico y tengo que ir a comprar, pero es que no sé qué comprar. Claro. Entonces están, que lo primero que le decimos, bueno, estate tranquilo, no te preocupes, venga, vamos a quedar dentro de un rato o mañana, depende también, porque nosotros somos voluntarios, nosotros no trabajamos allí, tenemos nuestros trabajos, entonces en cuanto el primer momento que podemos, pues quedamos con esa persona, pero aún así, para que pueda ir a comprar, le damos unas pequeñas nociones, y lo que ha dicho mi compañero, mira, carne, pescado, fruta, verdura, huevos, leche, puedes comer, o sea... que no es poco. Efectivamente, luego ya es el tratamiento, ¿no? Entonces... el tratamiento de todos esos alimentos, de cómo cocinarlo, con qué ingredientes, con qué utensilios, cómo... Entonces, con qué condimentos, perdón, ingredientes no condimentos. Entonces, todo eso ya se lo explicamos poco a poco. Pero una pequeña noción básica por teléfono, o que nos ven por la calle porque que nos conocen de Melilla, mira qué tal, pues nosotros ninguno tiene ningún problema, nos paramos, explicamos un poquito y decimos, venga, vente a la asociación. Y ya la asociación... nos explayamos, le decimos, venga, vamos a centrarnos en tu cocina. ¿Cómo es tu cocina? ¿Dónde tiene esto? ¿Dónde tiene lo otro? ¿Qué cocinas con esto? ¿Cómo hace? ¿Dónde? Pues, una cosa tan nimia como el salero. Ese salero que tenemos en casa, que metemos las manos, ese salero ya tiene que si es de madera, irse a la basura. ¿Y eso? Porque la madera es porosa. Vaya por eso. Tanto el salero, los cucharones, la tabla de cortar... No, porque esas cocinas tan bonitas de madera se van a hacer puñetas, con perdón del término. Claro, entonces, normalmente las encimeras no suelen ser de madera, no suelen ser de madera. Entonces, que no es de madera el salero, por ejemplo, que te comentaba, pues esa sale a la basura, se friega bien y ya pone sal nueva y ya una de dos. Entonces decimos, si vas a ir a cocinar con y sin... pues entonces, para el zinc, un salero de... porcelana, No, da igual, de mesa, de estos que venden en la tienda, sí. Para echar así, para no tocar la sal. Fíjate qué tontería. Claro. Para no tocarla. De usar y tirar, en cierto Claro, modo. de usar y tirar. Es una tontería. Vale. Nada de coger aquello de coger la sal, Claro, la echas. claro, en una casa donde todo es sin gluten, pues no tienen problema. No tienen problema, pero cuando van a hacer con y sin, para evitar problemas, pues... ¿Algún condimento o algunos condimentos no son válidos para los celíacos? Claro, por ejemplo, el pimentón. Hay pimentón que tienen gluten. ¿Por qué? Porque están molidos, por ejemplo, en un molino donde antes han molido gluten. O porque hay empresas que para abaratar costes echan harinas y hacen más cantidad de pimentón. Pero como hablo de pimentón, hablo de tomate frito, hablo de cosas impensables, que a los que en una casa uno cocina natural y no le echaría harina, un tomate frito. Uno no hace tomate frito, no le echaría harina, pero hay marcas que sí que tienen. Incluso antes, ahora ya no tanto, pero antes nos topábamos con que una misma marca, el bote de 400 gramos, a lo mejor era sin gluten, pero el de 800 sí era con gluten. Con lo cual, cuanto más natural sea el alimento que compréis, es mejor. El celíaco es lo que ha dicho él. Cuanto más, en este caso, utilicemos alimentos genéricamente, que son denominados genéricos, que por naturaleza no contienen gluten, pues
mayor será en este caso mucho más saludable y a la hora de tener que en este caso la cesta de la compra también. Es que resulta muy chocante hablar de una enfermedad por la cual cuando van nuevos miembros o nuevos afectados a vuestra asociación salen del médico con la firma de es usted ya celíaco, pero claro, el médico no te envía ninguna receta de cúrese usted con esto, te afirmo que lo eres y se acabó. Ahí, psicológicamente, ¿dónde viene el punto de inflexión? Porque en este caso de poder ir a todos los sitios y de la noche a la mañana que te digan que tienes una enfermedad y encima no puedes ir a muchos sitios que antes ibas, pues supone psicológicamente digamos un trauma entre comillas bastante grande. Luego está la asociación, que ya ahí es donde entramos nosotros y donde intentamos normalizar ese problema. ¿Cómo lo normalizamos? Pues explicándole, digamos, cómo se debe de hacer para llevar, en este caso, lo mejor posible la dieta estricta de por vida. Me habéis hablado muy bien e intensamente del tema de dietas, la buena, la mala, etcétera, y con singulares anécdotas que yo desconocía. ¿Qué pasa con las bebidas? ¿Qué no se puede tomar? Mira, una persona muy sabia me dijo, el celíaco puede comer... Tiene mucha limitación de comida, pero se puede emborrachar. Eso está bien. Bueno, es que quería llevarle el tema con delicadeza. ¿Se puede tomar algo con alcohol? No sé qué, no sé cuánto. Sí, veo que sí, sí. Vale. Hay muchísimas. De hecho, la gran mayoría. A ver, ciertos licores de marca, licor de no sé qué, licor de tal, eso hay que tener precaución, ¿vale? Pero hay muchísima bebida que si no quiere comer, que puede beber. Pues emborracharte con tu enfermedad. Hombre, la cerveza, por ejemplo, tiene que ser cerveza sin gluten. Exactamente, fíjese. El principal, pero vino, mientras sea vino, no hay ningún problema. Hablando de alimentos, sé que tuvisteis, sin una polémica, sin una petición, creo que fue el año pasado, ya no me acuerdo muy bien si fue este año o el año pasado, sobre pedirle al Ingesa que los alimentos, que se vigilaran los alimentos o que hubiera una opción de alimentos en el hospital para celíacos, porque prácticamente casi siempre los familiares tenían que llevar sus propios alimentos al enfermo celíaco, que no estaba necesariamente enfermo por ser celíaco, sino por cualquier cosa, que sea, una pierna rota, cualquier cosa. ¿Eso se ha ido arreglando o al menos fue el Ingesa un poco receptivo? Sí, el Ingesa fue muy receptivo en eso. De hecho, ahora por problemas de salud, hace la semana pasada, porque claro, el problema es que los que teníamos que ir a dar la formación al restaurante, nosotros, claro, nosotros tenemos nuestros trabajos, entonces tiene que ser un poco también acorde al horario del hospital, del horario de cocina, que estén todos, porque tienen que estar todos los trabajadores, hay 3 turnos, y también acoplarse a nuestro horario. Entonces ha ido a la cosa, el engranaje ha ido un poco... Lo teníamos ya todo establecido para la semana pasada, pero por problemas, bueno, pues que no salió el avión, de cancelación y por salud mío, pues no pudimos hacerlo. Entonces lo tenemos pendientes para este mes de mayo, que no, vamos, de este mes de mayo no pasa. Hay un día al año que es el Día de los Celíacos, pero en general anualmente, ¿qué eventos sociales realizáis, oye, publicitariamente, para daros a conocer? Pues desde, por ejemplo, de recogida de alimentos que hacemos, lo que es información a las familias cuando son diagnosticadas también en la asociación, cursos de cocina, hacemos cursos de cocina, pero no cursos de cocina en los que uno cocina, los demás mira y apuntan, no, en nuestra cocina todo el mundo, y lo que se cocina se lo llevan a la casa, o sea, no es como un curso de cocina normal que uno cocina y los demás miran y apuntan, no, nosotros allí cocinamos todo y limpiamos todo. Es importante. Sí, ¿qué más? Claro, porque así se inculcan buenos hábitos. Desde que entran por las puertas de la asociación, todo el mundo se lava las manos, se les enseña cómo lavarse las manos para cocinar para el celíaco. O sea, me quito anillo, me quito pulsera y debajo del grifo, uñas también, todo. Y, lógicamente, el delantal limpio, en fin, que no es solo cocinar, son también aprender hábitos de cómo, de manipulación. ¿Y qué más hacemos? También damos en los colegios, se han estado dando charlas
en los colegios de primaria y este año, como novedad, se ha introducido, nos han dado permiso también para hacerlo en secundaria. Charlas, pero la charla no va enfocada al celíaco, la charla va enfocada a los compañeros y a la comunidad educativa, para que sepan, bueno, pues qué ocurre con ese compañero celíaco, por qué no puede comer lo mismo que los demás, por qué no pueden tocarle su alimento, pues todo ese tipo de cosas en las charlas en los colegios. Hacemos también, a raíz de las charlas en los colegios, se crean concursos de cuentos. Las charlas se dan en segundo, cuarto y sexto de primaria y se crean concursos de cuentos que el día de la merienda convivencia, que suele ser alrededor del día del celíaco, más o menos. Todos solemos hacer este tipo de actividades en mayo. El 27 de mayo es el día del celíaco, pero el mes de mayo entero es el mes del celíaco. Entonces se concentra en este caso más las actividades. Se concentran muchas actividades en el mes de mayo, que sí es cierto que el resto del año estamos trabajando, porque hacemos recogidas de alimentos también, como ha dicho él, estamos dando las charlas antes. Las charlas de restauración. Y las charlas formamos restaurantes también. Y renovamos esos restaurantes cada año, lo tenemos que Y es el caso de Melilla, porque es una ciudad pequeña y yo creo que tiene esa virtud de que los chavales cuando salen del colegio pueden comer en sus casas, pero no es así a nivel nacional, que en donde generalmente los chavales comen en sus colegios. ¿Tenéis conocimiento de que precisamente esta cultura de las personas enfermas de celíacos se han ido incorporando a centros escolares a nivel nacional para que haya un menú especial para esos pequeños? Pues sí, tenemos está la cultura y hay mucha en Madrid. Bueno, desde Madrid nosotros somos la Asociación de Celíacos, pero no estamos aislados. Nosotros pertenecemos a FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que engloba a todas las asociaciones, a casi todas, menos 2, que hay de España. Entonces, desde FACE nos da las directrices para todas las actividades, casi todas, cada asociación tiene las suyas propias, pero bueno, las cosas más importantes nos suelen dar las directrices. Entonces, nos consta que en la península hay colegios con comedores formados, no todos, pero sí con comedores formados desde las asociaciones de celíacos, de su comunidad, de su provincia. Y nosotros en Melilla tenemos el Comamel también, está formado por nosotros, aquí en Melilla tenemos ese colegio, está formado y el comer Enrique Soler, y entonces ellos están formados y dan comida sin gluten. Hemos hablado de la administración de vosotros, de vuestra propia asociación, de la cual dependéis de otras a nivel nacional, posiblemente debe haber alguna a nivel internacional. También sí, ahí, y además cada país tiene la suya, y todas se engloban dentro de una internacional. Vamos a hablar ahora de la administración, o sea, del Estado, el local y el nacional. Volviendo un poco otra vez a la línea que estamos siguiendo en este programa de esta cultura de la enfermedad que se ha hecho cada vez más pública favorablemente en los últimos 10, como mucho 20 años, ¿cómo ha estado respondiendo el Estado? Las administraciones, la local, las nacionales. Pues mira, a nivel nacional la verdad es que la lucha la llevan los de FACE. Claro. Esos son los que llevan a nivel nacional. Es una lucha, pero sí sé que poco a poco, sé que se entrevistaron con el ministro de Sanidad, sé que hubo y van haciendo acuerdos poco a poco. En Melilla te puedo decir que puerta que tocamos, es que no te podría engañar, si te dijera otra cosa te engañaría, puerta que tocamos, puerta que se nos abre. O sea, desde decirte, por ejemplo, pedir los caramelos de la cabalgata de Reyes sin gluten. Que hay un porcentaje de sin gluten, claro. Claro, entonces, pues si... ¿Por qué los niños celíacos se van a quedar mirando sin poderse comer los caramelos de la cabalgata? Pues tocamos esa puerta y fue maravilloso. Y cada año, además, esto no es ya, como yo digo, no es un de por vida. O sea, cada año nos mandan la analítica de los caramelos para que comprobemos nosotros desde la asociación el nombre del caramelo con la analítica, o sea, todo actualizado, y nosotros damos el ok. El ok, desde que estamos trabajando conjuntamente, el ok. Entonces, puerta que vamos, sanidad, pues nuestra asociación pertenece a
a la Consejería de Sanidad. Entonces, cualquier cosa que comentamos, pues lo mismo. Bienestar social, exactamente lo mismo. Ingesa, hablamos con este hombre, pues lo mismo. O sea, es que puerta que tocamos, es cierto que nos intentan abrir, Antonio Miranda, lo mismo, sí. O sea que todo lo que vamos, por donde vamos, siempre no hay pega. Como iniciativa y energía nos falta, os pregunto, a nivel de diferenciación, ¿cómo lo hacéis? A nivel local, incluso a nivel nacional, porque esto no es que tenga un gran gasto, pero evidentemente necesita una sede, un mínimo mantenimiento, los acontecimientos o actos que hacéis al menos intensamente durante un mes al año, ¿son los propios socios? Sí y no. Nosotros tenemos... ¿Hay algún tipo de ayuda pública a nivel de...? Sí. Nosotros pedimos las subvenciones que van saliendo y con nuestros proyectos, presentando los proyectos, presentando todo tipo de documentación y nos van subvencionando. De hecho, no podríamos hacer nada. No tendríamos, por ejemplo, el local que tenemos. No solo en el local, tenemos la cocina para poder cocinar, utensilios, el horno, no podríamos tener nada si no fuera porque el socio paga una cuota anual que es pequeña porque no puede ser, simbólica en este caso. Incluso hay socios que por la renta anual no pueden pagarla y ellos están exentos y son socios de pleno derecho. Entonces, no podríamos hacer nada, absolutamente nada. Sin embargo, pues vamos trabajando gracias a base pues, de subvenciones, de presentar proyectos, de trabajar mucho, de hacer muchas horas, de dejar nuestras casas y ponernos y hacerlo. Lo comentaba al principio, cuando en la Fuente del Bombillo es un cajón desastre donde he entrevistado todo tipo de personas o entidades, pero sí algo que caracteriza cuando lo hago con las entidades, la cité antes, Te Ama, Proyecto Hombre, es las horas y el esfuerzo que se sacan de donde no hay, sobre todo porque todas las personas que trabajan pues tienen otros trabajos, quizá con la excepción de Proyecto Hombre, que entrevisté a personas que trabajan exprofeso con esa entidad, pero no obstante hay un gran esfuerzo social. Ya por último, porque la verdad es que por encima de todo, aparte de una excelente explicación del tema de celíaco, lo cual es bueno, que sea público y lo más conocido por parte de todos, sin entrar tampoco en dramatismos, está y punto, y de los eventos que hacéis y que no dejáis de hacer, ¿hay algún tipo de, lo digo porque siempre lo pregunto cuando uno es una asociación, alguna posibilidad de que en el futuro hagáis aquí, en Melilla, algún tipo de entidad o congreso? Sí, el avión acompaña, que esa es otra, ¿quedáis advertidos por eso? Pues sí. ¿No lo veis en primavera? ¿No? Está ya en vías de planeo. Venga, adelante. Para octubre, noviembre. Os arriesgáis un poco, pero venga, vale. Hombre, aquí en Melilla, os voy a animar un poco. Aquí en Melilla los inviernos suelen llegar tarde, a partir de noviembre, bueno, no son muy malos, pero los vientos, las lluvias, los ponientes, los levantes. No os alarguéis mucho más de octubre. Pero... Lo intentaremos, pero ya está en vías de desarrollo. Bueno, pues nada, lo adelantamos, la Fuente del Bombillo lo adelanta. Habrá un gran evento importante y necesario aquí en Melilla, un congreso, como se le quiera denominar, lo cual en cierto modo será un poco la referencia de vuestro esfuerzo de los últimos 10 o 11 años hemos estado hablando, y solamente me queda pues varios análisis o varios epílogos. Uno, felicitaros por vuestro trabajo, de haber conseguido que esta enfermedad sea conocida por todos, sin entrar en dramatismos o melodramatismos, sino sencillamente está ahí, no tiene una cura, técnicamente hablando, al menos por ahora, pero sí se puede convivir con ella perfectamente, los afectados y los que los rodean. Perdona un segundo, es que un celíaco que lleva la dieta estricta no es una persona enferma, es una persona sana. Que es celíaca, punto. Es celíaco, ya está. Pero es muy importante indicaros. Pero es que es muy importante, es muy importante que no se piense, es que está enfermo. No está enfermo, no lo está. Para nada, no está enfermo. Eso es muy importante. Y luego, bueno, pues no la advertencia, pero sí el aviso de que algunos de ustedes, de los que nos pueden ver, puede que lo sean. Así que si lo notan, que no pasa nada. Se va al médico, te lo dicen y luego los visita a ellos. Es muy importante.
Muy importante porque el médico no le va a dar ninguna receta mágica, sino sencillamente le dirá, bueno, lo tiene, pero hay una vida que vivir y se puede vivir perfectamente. Con lo cual, con ese sentido positivo, queremos indicarles y además saludar por esa filosofía positiva que Marisa, Óscar y todos vuestros compañeros están dando día a día desde hace muchísimos años. Así que muchísimas gracias. Y nos veremos en los eventos y congresos que podéis realizar, que Televisión Melilla estará allí. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, esta vez sí, digo buenas noches, que al principio me lié, y como ustedes saben, La Fuente del Lumbillo es un programa nocturno, a mí me gustan los programas nocturnos, no los diurnos, así que es de noche, lo digo por si se asoma ahora mismo por la ventana. Dicho esto, nos dejamos, nos despedimos y hablaremos la semana que viene de otro tema que seguro, como siempre, será totalmente diferente. Muy buenas noches a todos.